Es la corrupción, no nos cambien el tema, es la corrupción. Tenemos que construir un país de instituciones donde no existe impunidad. Tú de veras, en Arcos de Belén, a los amigos televidentes les recomiendo que vayan allí, les hacen su 3 de 3 como quieran. López Obrador la presentó, la llenó de mentiras, la firmó y nos mintió a todos los mexicanos. Si vienes del partido que gobernó durante el siglo XX y creó esa cultura de la corrupción, ¿cómo hacer cambiar al país desde ese partido? Enrique Ochoa, nuevo presidente del PRI. Buenas noches, Enrique. Sabina, buenas noches. Muchas gracias por permitirme estar aquí en tu programa y saludar a todo México. Con mucho gusto. Has dicho que el enemigo a vencer es la corrupción y has dicho que es dentro del PRI, que primero se empieza por barrer la casa. Absolutamente. México tiene que cambiar, Sabina. Del recorrido que he hecho en 21 estados de la República en estos primeros 60 días como presidente nacional del PRI, he escuchado en muchas entidades federativas la necesidad del cambio. Bueno, en estas elecciones intermedias el mensaje de los ciudadanos fue muy claro. Castigaron a los gobernadores corruptos del PRI. En algunos casos así fue y tenemos que aprender la lección. Y en ese sentido tenemos que cambiar. Y tenemos que ser los priistas, los primeros garantes ante todos los ciudadanos de la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos que nacen del PRI. Bueno, pero yo no, pero del mismo PRI ya te empezaron a disparar los que no están de acuerdo con tu ruta. Qué bueno que preguntas eso, porque es precisamente una señal de que vamos avanzando. Ya te dijeron que te liquidaron mal de tu anterior puesto y te pagaron de sobra. ¿Qué hay de eso? Eso es falso, es un ataque que salió justo 2 horas después de que hicimos el anuncio de que se iba a reunir la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para hacer algo por primera vez en la historia, suspender los derechos de un gobernador en funciones del PRI. Duarte. Porque el buen juez por su casa empieza. Duarte de Veracruz. Duarte de Veracruz. Sí, va en serio. Tenemos que ir en serio y además lo estamos acreditando con los hechos. Mira, Sabina, yo cuando asumí la presidencia del PRI, presenté mi 3 de 3. Puede ser consultada en la página del IMCO, de Transparencia Mexicana o del PRI. También acudí a la Suprema Corte de Justicia para impulsar que se atendiera de manera prioritaria los casos, las acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. La Corte, por primera vez en la historia también, atendió a una solicitud del Senado de la República impulsada por el PRI y resolvió de manera prioritaria y unánime la invalidez de esas reformas. Bueno, déjame expresar mi incredulidad. Primero, la ley 3 de 3, personalmente yo creo que es una ingenuidad, o qué bueno que la presentaste, pero en Arcos de Belén, aquí en el centro, te hacen tu 3 de 3, como quieras, le donas, ya vimos a varios políticos que les donaron a sus hijos, a sus esposas, a las suegras. Sí hay una manera, hay una larga tradición de manipular las declaraciones oficiales en este país. Somos exquisitos en la tranza en México. Mi pregunta es esta. Tranza? El presidente ha dicho que hay una cultura de la corrupción y yo estoy de acuerdo. Yo creo que no hay una genética de la corrupción. La pregunta es, si vienes del partido que gobernó durante el siglo XX y creó esa cultura de la corrupción, ¿cómo hacer cambiar al país desde ese partido? Los cambios de cultura se logran a través de las instituciones. Soy un convencido de que los seres humanos cambiamos nuestro comportamiento con base a buenos incentivos, con un sistema de premios y de castigos. No es la voluntad de cambiar, son las instituciones. Es la voluntad de crear instituciones que nos permitan hacer un cambio. ¿Qué instituciones nos faltan? Bueno, ahora ya, a partir del impulso del presidente Peña Nieto, tenemos un sistema nacional anticorrupción que tenemos que dotarlo con personas de prestigio a nivel nacional y a nivel estatal, precisamente para evitar la simulación. Mencionabas hace un momento lo interesante que fue el caso de la 3 de 3, donde un grupo de ciudadanos muy amplio, más de 660,000, impulsaron una agenda de transparencia y rendición de cuentas. Yo la presenté y la firmé y la respaldo plenamente. López Obrador la presentó, la llenó de mentiras, la firmó y nos mintió a todos los mexicanos. Yo he convocado a un reto con López Obrador precisamente por eso, porque no se vale mentirle a la gente. Pero ¿cómo nos enteramos de que era falsa? Nos enteramos porque un periódico extranjero investigó. Eso le correspondería hacer a la policía.
Qué interesante no lo que a un dices. periódico extranjero. Porque ha sido un periódico extranjero Sí. y 2 periódicos nacionales quienes han señalado que la declaración 3 de 3 de López Obrador está plagada de mentiras. Como y de seguramente la de inconsistencias. muchos. Sí, pero en este caso es relevante porque él ha hecho de la honestidad valiente una campaña política, que es falsa. Y eso es lo que la ciudadanía tiene que aquilatar. Los ciudadanos pueden consultar la declaración 3 de 3 de López Obrador y ahí podrán ver que ha mentido recurrentemente. Él ha dicho que tiene ingresos de las regalías y conferencias que dan en el extranjero y a nivel nacional. Pues en el rubro de otros ingresos o de ingresos académicos, la 3 de 3 de López Obrador viene en ceros. También ha dicho López Obrador que el pueblo le da dinero y que lo guarda en una cuenta de banco y que con eso recorre el país. Pues bien, en la declaración 3 de 3, firmada por López Obrador, solo se registra una cuenta de banco, donde recibe su ingreso de nómina por 50,000 pesos mensuales. Y no viene ningún registro de cuenta de banco alguna, ni del ingreso de los supuestos donativos que recibe del pueblo mexicano para hacer sus propagandas políticas. Ahora, ¿de qué ha vivido tantos años? ¿Por qué miente? Lo invitamos a debatir precisamente para que aclare de manera puntual. ¿y ya te dijo que sí? No, además de mentiroso salió sacatón. Tú de veras en Arcos de Belén, a los amigos televidentes les recomiendo que vayan allí, les hacen su 3 de 3 como quieran, en ceros, en 150 pesos, en 1,500,000, tú decides. Y qué bueno que dices en ceros, porque fíjate, la 3 de 3 de López Obrador en la parte de impuestos Sí, declaró en ceros así es, los fíjate. impuestos en el 2013. Como seguramente ¿Tú le es- crees? Yo me atengo a los hechos. Yo por principio soy incrédula de toda la clase política y creo que soy una mexicana típica en eso. Mira, en España van de un escándalo de corrupción a otro escándalo de corrupción. No hay semana que no descubran otro y la gente se indigna. La gran diferencia de ellos es que los escándalos de corrupción terminan en una corte, terminan con jueces y no todos, pero sí muchos de los políticos, cuando son hallados culpables, van a la cárcel. Ya hay políticos que también son declarados inocentes. Nosotros, nuestra lista es interminable de políticos sospechosamente corruptos que ni se han probado culpables ni inocentes. Lo que has dicho es exactamente lo que nosotros estamos proponiendo hacia adelante. Que exista un sistema efectivo de rendición de cuentas, donde el que la haga, la pague. ¿Quién? Y en efecto hay 2 tipos de rendición de cuentas. Uno es la rendición de cuentas en términos políticos, lo que hacen los partidos cuando un militante le falla a la ciudadanía. Lo suspenden del partido. Eso es exactamente lo que ha hecho la Comisión Nacional de Justicia Partidaria el día lunes, por primera vez en la historia del PRI. Pero yo no veo esa voluntad en el PAN, ni en el PRD, ni en Morena. Ahí ha habido encubrimiento. ¿Qué ha pasado con el caso del exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padres, que se ha señalado en múltiples espacios de comunicación es el de los y debate? pantalones, ¿verdad? Bueno, que tenía como 500 Bueno, pantalones. y ahí, en San Diego. este también tiene caballos y presas. Sí, y eso es lo que dicen es ese. los medios de comunicación. Ese es el de los caballos. Es que ya se te empiezan a confundir todos con todos. Pero ¿dónde está la acción del Partido Acción Nacional en contra de sus gobernadores corruptos? Y te diré una cosa más. En el caso de Morena, acaban de encontrar un funcionario de la delegación Cuauhtémoc con una caja con 600,000 pesos en efectivo y con una historia completamente inverosímil. Sí. ¿Dónde está la rendición de cuentas de parte de los partidos políticos sobre el mal comportamiento de sus militantes? Por eso el PRI está dando el ejemplo. Pero no debe ser el sistema de justicia. No debe ser esta la norma que se investiga y se declara inocente o culpable a la gente. Absolutamente. La otra parte es una rendición de cuentas jurisdiccional, donde son los tribunales, las investigaciones, las que llevan a cabo la impartición de justicia. Y yo te diré una cosa, ahí el PRI también tiene un compromiso muy puntual con la ciudadanía. Vamos a colaborar con todas las instituciones del Estado mexicano para llevar a la justicia los procedimientos que están en curso contra el gobernador Duarte de Veracruz. Lo que estás diciendo, Enrique Ochoa, esto sí es un momento de inflexión para el PRI. Es un momento de inflexión para México, donde todos los mexicanos... Empezando por el PRI. Así es, la absoluta, la gran mayoría de los mexicanos trabajan mañana, tarde y noche a favor de un México mejor, ¿sabes? Los mueve la necesidad y las ganas de tener un futuro mejor para sus hijos. Yo a eso me debo. Yo tengo una niña de 2 años, 3 meses. Y yo le quiero dejar un país mejor del que yo he recibido.
Y ese compromiso pasa por una política pública en contra de la corrupción y a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Y este momento es el momento en la historia de México que podemos dar ese cambio. Creo en el Sistema Nacional Anticorrupción, Es el momento. creo en que somos la mayoría los mexicanos que Sí, queremos cambiar y lo así es. percibo en las entidades federativas que recorro durante toda la semana. O sea, México está herido Absolutamente. de muerte por el asunto de la corrupción, desde donde lo analices económicamente, es un problema la fuga de dinero del Estado, a nivel moral, es decir, la idea de que si los gobernantes roban, pues entonces todo el mundo roba si puede, si no lo agarran. Y como sabemos, la impartición de justicia y la persecución de los crímenes es pequeñísima en nuestro país. Y yo quiero ver un México que sí tiene una herida, pero que también tiene muchas ganas de estar mejor. Pero depende de la clase política, ¿estás de acuerdo? Depende de todos. Yo creo mucho en la ciudadanía. Creo que la ciudadanía nos manda mensajes potentes de transformación y cambio. Pero la ciudadanía ya mandó el mensaje. Mandó un mensaje muy potente. Lleva bastantes años mandando el mensaje muy insistentemente. Es la corrupción. No nos cambien el tema, es la corrupción. Y tenemos que darle frente a esas demandas y eso es lo que estamos haciendo en el PRI. Y por esa razón presento mi 3 de 3, acudo a la Suprema Corte de Justicia para que se atienda de manera prioritaria los casos de los estados que habían sido señalados porque sus sistemas estatales anticorrupción no estaban bien diseñados y la Corte resolvió en consecuencia. Y ahora la Comisión Nacional de Justicia Partidaria en el PRI, por primera vez en la historia, suspende los derechos de un político priista en funciones. Ahora te digo, cada sexenio hay un Laquina, ¿no? Este sexenio fue, o sea, un político que se toma como chivo expiatorio, se le aísla, se le encarcela y después no sucede nada. Ahorita medio sexenio está viendo un segundo político que va a ser Duarte. ¿Quién más? Pero te digo una pregunta. ¿Qué recuerdas así del sexenio de Calderón? ¿Dónde estuvo la impartición de justicia y Pues la rendición de cuentas? ¿Dónde estuvo con Fox? Yo creo que lo que tú señalas es importante. Tenemos que construir un país de instituciones donde no existe impunidad. Pero yo no la veo registrada ni en los gobiernos del PAN y mucho menos en las mentiras de López Obrador. Mira, yo no tengo filiación política, yo más bien mi filiación es, soy parte de la ciudadanía y aunque quisiera tener una filiación política, lo que me impide tener una filiación política en la realidad es la corrupción de los partidos. No puedo condonarla. Absolutamente. No puedo hacerme buey, o sea, sí me gusta la izquierda, pero bueno, roban, pero no importa. No, sí importa. No. Creo que el problema principal de México sí es la corrupción. Absolutamente de acuerdo. Y sabes, por esa razón es que convocamos desde el PRI a que construyamos un sistema nacional anticorrupción con personas de prestigio. Porque es muy importante fortalecer a las instituciones con personas que sean intachables. Y eso es lo mismo que queremos hacer con nuestras candidatas y nuestros candidatos a las elecciones en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit y en Veracruz. Enrique, tienen que ser mujeres y hombres intachables. El discurso es perfecto. Obviamente, si no hay hechos, serán como pompas de jabón, explotarán y la gente terminará más enojada. Yo te pregunto puntualmente, los hermanos Moreira, sobre todo Humberto Moreira está señaladísimo por la opinión pública como alguien que desfalcó a su estado, el estado de Coahuila. De hecho, no sabemos si es cierto o no es cierto, porque no ha pasado por la justicia el caso. ¿Tú te comprometes a que pase el caso por la justicia para que se le declare inocente o culpable de una vez? Yo me comprometo a revisar ese caso y todos los demás casos que estén en fila para ser revisados por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria con pleno respeto al derecho y a los derechos fundamentales aunque de todos. Sea muy amigo del presidente. Y esto tiene un elemento de responsabilidad plena. Y tú lo acabas de mencionar. De la misma manera que tenemos que ser los priistas, los primeros en señalar y en ser garantes de la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos que emanan de nuestras filas, también tenemos que defender a los militantes, cuadros o dirigentes de nuestro partido que siendo acusados de manera ilegítima, que siendo acusados con mentiras, se les pretenda manchar su reputación. Es un principio fundamental en política el defender los derechos y la presunción de inocencia. Absolutamente. Y en ese sentido es bien importante que por un lado sí tengamos rendición de cuentas política y por otro lado también tengamos la defensa al buen prestigio, al buen nombre de las personas que participan en política. Así es. Última pregunta, Enrique. De acá al 2018, ¿cuál es tu ruta crítica?
Son tres elementos. Primero, tenemos que ser un partido de puertas abiertas hacia la sociedad. Tenemos que ser un partido cada vez más incluyente y que aprenda a escuchar, que sea crítico, autocrítico, pero sobre todo propositivo. Debemos de ser un partido de agendas que construyan mejores condiciones de desarrollo económico, social y cultural para los mexicanos. El tema de la corrupción es un tema, probablemente sea el primero, pero de ninguna manera puede ser el único. Tenemos que avanzar hacia un país con mucha más justicia social, donde podamos darle la oportunidad a nuestras niñas y niños de tener educación de calidad, donde exista la posibilidad de tener empleos buenos, que le den seguridad a la familia para poder alcanzar su propia historia de éxito. He recorrido 21 estados de la República. El nivel de desarrollo que veo en el Bajío y en el norte del país es asombroso. Se ven los frutos de las reformas estructurales, de los acuerdos comerciales, de la infraestructura carretera, de los puertos, de los aeropuertos. Tenemos un desarrollo muy potente en distintas áreas del país. Pero por otro lado, Sabina, también he visto estados que están decreciendo económicamente o que están medianamente mal. Necesitamos aprender de las mejores lecciones de los estados en desarrollo para poder tener un país mucho más igualitario, más equitativo, que nos permita a todos los mexicanos tener las oportunidades sociales y económicas que todos queremos. Muchas gracias, Enrique Ochoa. Muy buena suerte en tus intenciones. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad.